Vamos a orar, iglesia. Bienvenidos sean en esta tarde, en este tiempo de enseñanza, amados hermanos. Le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es verdadero. Porque, amados Dios, Él sigue haciendo una obra, amados hermanos. La obra de Dios no para, hermano. Así es que tenemos que estar muy a la expectativa de lo que Dios está haciendo. Caminar al paso de Dios, hermano. A veces nosotros queremos que Dios me siga. No, hermano, nosotros tenemos que seguir a Dios. A veces invertimos el orden. El orden no se puede invertir. El orden ya está hecho por Dios en su palabra. Hermano, y tenemos que seguir a Dios. ¿Y cómo lo seguimos? Sino en su voluntad. Vamos a orar, hermano, en esta tarde para este tiempo de enseñanza. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos constituiste como iglesia. Tú nos llamaste con un gran propósito, Dios. El propósito es, Señor, que fuésemos habitación tuya, Señor. Pero también, Padre, que fuésemos, Señor, esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Que pudiéramos proclamar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por esos tres propósitos, Señor, en donde tú así diseñaste a la iglesia, Padre. Para hacer habitación, para proclamar tu nombre, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que todas las cosas estén sujetas al nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora nos sometemos a ti en el nombre de Jesús. Sometemos todo pensamiento, sometemos nuestra voluntad, sometemos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, este tiempo de enseñanza sea, Señor, la unción de tu Espíritu. Tu palabra, Señor, cayendo en buena tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Padre Santo, por tu gran bondad en Cristo Jesús. Vamos a orar en lenguas, iglesia. Keramai arandai tiririri oskeitara barandi tiririri andai tiririri biskeitora barake tiririri hondara. Amai arandai arabasti tiririri kotoro borosteitara barakituri biriri handara barasteitora baraketora birishi tiririri andara barashete tiririri aradadadadada. Gracias, Dios, por este tiempo en el nombre de Jesús que nos permites con libertad reunirnos, Señor. Gracias por la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús aquí en México, Señor, de podernos congregar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Dios. A ti la honra y la gloria, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a cantar, porque recuerda que cuando cantamos, estamos rindiendo nuestra razón, hermano. ¿Cuántos pensamientos han venido a ti? Y con esos pensamientos, ¿cuántos sentimientos? ¿Cuántas emociones? Y sabes que cuando hay pensamientos y sentimientos, a eso se rinde tu voluntad. Tu voluntad se rinde a lo que piensas y a lo que sientes. Pero somos hijos de Dios y ya no podemos rendirnos a lo que pensamos y a lo que sentimos. Porque ahora conocemos la voluntad de Dios, que es su palabra. Hermano, ¿por qué se quedó esta Biblia aquí para que nosotros la leyéramos, para que conociéramos la voluntad de Dios? Hermano, entonces, ¿qué voluntad es la que seguimos? ¿La nuestra o la de Dios? Y sobre esto estamos hablando en estos jueves, hermano. La voluntad tiene que ver mucho con la obediencia, hermano. Porque si yo no rindo mi voluntad, entonces, ¿cómo voy a obedecer lo que Dios pide?
¿Y qué es voluntad, hermano? ¿Sabes qué voluntad tiene que ver con un deseo? Tú debes desear hacer la voluntad de Dios. Pero también voluntad tiene que ver con el querer. Dios nunca te va a forzar. Fíjate lo que Dios hace. Él nos rodea y pone el querer como el hacer su buena voluntad. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Y te va a rodear porque Él está buscando que tú quieras y desees hacer la voluntad. Pero también se encuentra con algo contigo, tu voluntad. ¿Hacia dónde va tu voluntad? ¿Hacia las cosas de Dios o hacia tus gratificaciones? Hermano, cuando tú aprendes y entiendes lo que está escrito en la Biblia, Dios puede avanzar en ti. Hermano, vamos a cantarle. Aprende que cuando cantamos, hermano, rendimos la razón. A ver, solamente te voy a llevar a un versículo para que con esto introduzcamos. Mateo capítulo 21. Por favor, y ahorita cantamos. Mateo capítulo 21, hermanos. Es la historia de un padre. Este padre tenía 2 hijos. ¿Qué hizo este papá? Bueno, un papá sabe que puede contar con sus hijos o no. Sí. Entonces, el papá fue y buscó a los hijos. Y mira cómo presenta la historia, porque aquí debemos de ser nosotros bien puntuales y bien exactos en decir, a ver, ¿cuál de estos hijos soy yo? Mateo 21 y versículo número 28. Mateo 21, 38. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Puede el padre pedir apoyo de los hijos? Claro, ¿verdad? 29, respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Fíjate cómo dijo el primero, no quiero. Ahí estaba expresando su voluntad. Pero dice que pasa el tiempo y se arrepiente de lo que dijo. Y entonces fue a trabajar a la viña. 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? 31. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amada iglesia, ¿cuál de estos 2 hijos eres tú? ¿Cómo está tu voluntad hoy delante de Dios? Porque puede que tú digas, sí, Señor, a todo dices que sí. Sí, Señor, sí voy a hacer esto. Pero a la hora de llevarlo a cabo no lo haces. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y fíjate que esto tiene que ver con el reino de Dios. Fíjate cómo presenta que así es el reino de Dios. En el reino de Dios va a haber hijos que le dicen a Dios sí, pero no hacen su voluntad. Pero va a haber otros que dicen no y luego se arrepienten, ¿verdad? Y dicen, ¿qué hice? Y entonces arrepentidos van. A ver, iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, ¿estás en la voluntad de Dios?
Tú solo debes de responder. Nadie puede responder por ti. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y yo te voy a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos congreguemos, ¿verdad? Que estemos conectados en una transmisión, que guardemos el día domingo, que ofrendemos, que diezmemos. Hermano, que seamos parte de un cuerpo, que es la iglesia. Señor. La iglesia no fue invento del hombre, hermano. La iglesia fue un diseño de Dios. La voluntad de Dios era que se formara una iglesia, hermano. Por eso vino Cristo. Cristo vino, vivió, murió, pero resucitó. Y al resucitar, fíjate, el producto de la resurrección surge la iglesia. ¿Con qué propósito, hermano? La iglesia debe buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? A la manera de Dios. Hermano, no podemos andar inventando maneras para obedecer a Dios. Ya están aquí las maneras para obedecer. Hermanos, Dios sigue llamando. ¿Por qué crees que Cristo no viene? Ponte a meditar. ¿Por qué Cristo no viene? Si ya se cumplieron muchas cosas. Porque la iglesia todavía no tiene la estatura espiritual que Cristo necesita. No está madura, no ha crecido. Le falta mucho a la iglesia. Ahora imagínate, en este tiempo de pandemia, cada quien haciendo su voluntad. ¿Y sabes por qué hacemos nuestra voluntad? Por el pensar. Yo pienso, yo creo, yo. Hermano, Pablo fue muy claro en decirnos, ya no vivo yo. Fíjate, ya no vive el yo. Cristo vive. ¿Estarías dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Necesitas conocer la palabra. Y ¿sabes qué tiene que haber en ti? Un deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios te está rodeando. Por eso permite pruebas, circunstancias, porque esa es la manera de Dios de trabajar. ¿Qué crees? Te está rodeando porque quiere poner en ti el querer como el hacer su buena voluntad. Ay, Señor. Así es que cuando tú atraviesas por pruebas y aflicciones, no pienses, muchos dicen que es un castigo. Bueno, depende de lo que hayas hecho. Pero Dios tiene que traer tratos, hermano. ¿Por qué tiene que tratar? Porque los tratos son para dos cosas. Uno, para corregir algo que no está, que se ha desobedecido a Dios. Y también, en un trato personal, es porque Dios quiere que tú seas corroborado y que pases a otra etapa de crecimiento en tu vida. Los tratos son para eso, hermano. Entonces, cuando venga una prueba, no digas, ¿por qué a mí? No, a ver, mi Señor, ¿qué propósito tienes de esta prueba que estoy viviendo? Esta prueba de la pandemia ha sido muy tremenda, muy dura y no ha terminado, yo te lo he dicho. Y la iglesia debiera estar haciendo la voluntad de Dios en este tiempo, hermano. Amén, Señor. Hay pasajes donde nos hablan, hermano, cómo los salmistas hablaban. En el Salmo 48 dice que para este salmista hacer la voluntad de Dios era era una bendición, hermano. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con pesar. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con gozo, con regocijo, hermano. El hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite. Cántale, mi hermano. Cántale, pero también tienes que meditar cuál de los dos hijos eres. Hay que corregir, hermano. Si eres de los que a todo dice sí, pero no lo hace, entonces manos a la obra, hermano. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar.
Aleluya. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán terribles tus obras. Por lo grande de tu fortaleza te mentirán tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Aleluya. Dios está aquí, hermano. Gloria a tu nombre. Es tu presencia, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
porque tú eres el gozo de nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestra paz. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermano. Oh, el gozo del Señor es nuestra fuerza, hermano. Es en Él que estamos, en Él nos movemos y en Él somos. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y te alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. El canto de todo mi ser. Te alabaré solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré y te alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Tú eres el canto de todo mi ser. Yo te alabaré solo a ti. Aleluya. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, todo tiempo yo en ti me gozaré. Alabemos a Dios con alegría. Alabemos a Dios toda la tierra. Cantemos la gloria de su nombre. Cantemos con gozo su alabanza. Vengo a ti, oh Señor, con acciones de gracia. Me postro ante ti y levanto mi voz. Alabemos a Dios con alegría. Alabemos a Dios toda la tierra. Cantemos la gloria de su nombre. Cantemos con gozo su alabanza. Vengo a ti, oh Señor, con acciones de gracia. Me postro ante ti y levanto mi voz. Alabemos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos. Aleluya. ¿Cómo te sientes, iglesia? ¿No crees que después de cantar empiezas a sentir diferente porque estás rindiendo la razón? ¿A quién, hermano? A Dios, hermano. Por eso cuando cantamos estamos rindiendo esta razón. Hermano, te lo voy a recalcar 1, 2 y las veces que sea necesario. ¿Sabes qué producen los razonamientos, iglesia? Cuando tú estás razone y razone y razone, quieres encontrar la razón a las cosas, lo único que produce es orgullo. Ten cuidado de no estar razonando las cosas de Dios.
¿Cómo entiendes qué es razonar cuando estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Hermano, porque quieres razonarlo. La palabra de Dios se recibe con el espíritu, hermano. Aleluya. Y el alma tiene que obedecer. Te voy a decir algo, la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios se debe obedecer. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, está ahí inmersa su voluntad. Iglesia, tenemos que aprender que una iglesia que se somete a Dios va a alcanzar innumerables bendiciones, iglesia. Te voy a ir metiendo pasajes que hablan de la voluntad y pasajes que hablan de la obediencia. Vamos a ver los primeros, hermano. Salmo 48. Fíjate bien cómo el salmista expresaba lo que había en su corazón, hermano. ¿Por qué Dios deja estos pasajes aquí en la Biblia? Para que veas que así debe ser el sentir del pueblo de Dios. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, fíjate cómo lo recalca, el hacer tu voluntad, Dios mío, es porque es su Dios. Aleluya. Me ha agradado. Hermano, hacer la voluntad de Dios debe ser un agrado a nuestro corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate lo que está diciendo el salmista. ¿Cómo sé que hago la voluntad de Dios con agrado? Porque la ley de Dios está en medio de mi corazón. Sí, Señor. Cuando la ley de Dios no está en tu corazón, por eso tu voluntad se rinde a las cosas tuyas y no a las de Dios. ¿Cuántos han dicho, es que tengo derecho a ser feliz? Mira, he escuchado a muchos que dicen, tengo derecho a ser feliz, y por eso se divorcian y se vuelven a casar. Ese tengo derecho está hablando de razonamientos. Hermanos, la voluntad de Dios se debe hacer con agrado. Pero fíjate por qué. Porque se reconoce a Dios como el dueño y Señor de nuestra vida. El salmista es muy claro. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es un deleite. Me siento feliz. Estoy agradecido. Señor, ¿cómo te lo puedo expresar? Me agrada hacer tu voluntad. Cuando a ti algo te agrada, lo haces con gusto, hermano. No lo haces con pesar. Pero fíjate, la ley de Dios, ¿qué es la ley? El conjunto de mandamientos. Está en medio de tu corazón. Está en el centro de tu corazón. Y no estamos hablando de este corazón que palpita, que está bombeando sangre. No se refiere a ese órgano. Se refiere a tus entrañas, a lo que es, hermano, tu voluntad. Fíjate cómo expresaba el salmista. Salmo 143 y versículo número 10. Hermano, por eso te puse el ejemplo. 2 hijos. Ve a trabajar a mi viña. Y uno dijo, no quiero. Expresó su voluntad, pero arrepentido. Yo creo que le ha de haber dolido en el alma y haber dicho, qué mal le contesté a mi padre, no, perdóname Dios. Y mira, no fue a buscar a su papá, no fue a decirle perdóname. Hay veces que la gente pide perdón, pero no cambia, hermano, sigue pidiendo perdón y sigue haciendo las mismas cosas. Hermano, no se trata de pedir perdón, mejor se trata de actuar. Y fíjate bien, aquí, ¿qué está expresando? ¿Verdad? 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Pero por qué? Porque tú eres mi Dios. ¿Quién es tu Dios? Tienes que identificar quién es tu Dios. Para muchos su Dios es el dinero. Para muchos su Dios es el trabajo. Para muchos su Dios es la carrera. Para muchos su Dios. ¿Quién es tu Dios?
Porque el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Fíjate lo que él reconocía, eres mi Dios. Sí, Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sabes que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tu caminar va a ser recto. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y no es porque estamos señalando y diciendo, lo que hizo. No, hermano. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy en día? ¿Tienen que ver con la voluntad de Dios o con tu voluntad? Hermanos, porque Dios sigue hablando a su pueblo y sigue diciendo, esta es mi voluntad. Aquí está, 66 libros. Pero la doctrina se toma en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo son ejemplos que nos ayudan. Por eso te estoy dando muchos ejemplos en los Salmos. Ahorita te voy a llevar a ejemplos, hermano, que tienen que ver con obediencia, hermano. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Hermano, tú debes conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo debes hacerle para conocer la voluntad de Dios? Debes de meterte a la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Y Deuteronomio capítulo 30 y versículo número 10. Fíjate cómo tenía que hablar Dios con el pueblo de Israel. Acuérdate que la tipología o en las figuras, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la figura de la iglesia. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento que habla de Israel, está hablando del tipo que es la iglesia, hermano. Y Deuteronomio capítulo 30. ¿Sabes de qué habla Deuteronomio 30? De bendiciones por regresar a Dios cuando se habían descarriado. Pero fíjate lo que dice el 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Fíjate, en todo lo que tú hagas vas a abundar. Dios te va a hacer abundar, hermano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate, está diciendo, Dios va a hacer esto te va a hacer abundar en bienes, te va a bendecir cuando tú obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Muchos quieren la bendición, pero no quieren obedecer y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Quieren bendición, Señor, bendíceme, Señor, y te ruego. Hermano, Dios es un Dios de bendición, claro que bendice. Pero fíjate cómo Dios, para bendecir, necesita que tú conozcas su voluntad y que la obedezcas. Es muy pertinente que yo te diga, hoy, ¿a quién estás obedeciendo? ¿A tu voz interna o a la voz de Dios? ¿Me entiendes? Iglesia, Dios hablándonos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Josué, capítulo 5. Hay que poner muchos ejemplos, hermano. Por eso el Antiguo Testamento son ejemplos. ¿Para qué, iglesia? Para que no nos pase lo mismo, iglesia. A ver, yo te voy a poner un ejemplo muy claro ahorita. ¿Cuánto tiempo iba a durar la cuarentena? 40 días. Su nombre lo dice, cuarentena. Supuestamente, hermano, íbamos a estar del 29 de marzo al 30 de abril del año, fíjate, 20. Nada más para que pudiéramos, hermano,
¿verdad? Y bueno, muchos lo hicieron, ¿qué crees? Pero ¿cuántos lo hicieron con agrado? ¿Tú crees que Dios no miró cuántos hicieron con agrado lo que Dios estaba pidiendo? Hay muchas cosas que meditar, iglesia. ¿Sabes que bíblicamente Dios le pidió a su pueblo que hiciera algo? Le dijo, anda pueblo mío. Te lo estoy diciendo de acuerdo a Isaías 26, 20. Isaías 26, 19 y 20. Anda pueblo mío, entre tanto que pasa mi ira, escóndete un poquito. Dios quería que nos escondiéramos, hermano. Porque iba a pasar la indignación, la ira, hermano, y venía muerte. Y dijo, métete a tus aposentos. ¿Cuántos obedecieron a la voz de Dios, hermano? Vamos a ver ese pasaje para que no te olvides, hermano. Isaías 26, hermano, porque esta indicación nos la dio, porque te lo tengo que decir en base a lo que vamos a ver ahorita, hermano, de el pueblo de Israel. Estamos hablando de Isaías 26, ¿verdad? 20, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa la indignación. 21, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no se encubrirá ya más sus muertos. Amado hermano, Dios estaba viniendo, claro hermano, porque traía un juicio sobre las naciones. Pero ¿cuántos del pueblo de Dios se metieron con agrado a sus aposentos? Y dijeron, te voy a obedecer, porque tú eres mi Dios. Se escondieron en tanto que pasaba, hermano. ¿Y por qué te digo? Fíjate, 40 días nada más era para que pudiéramos actuar con prudencia y después volviéramos, hermano. Pero ¿sabes qué hizo mucha gente? No obedeció, hermano. Todavía no había vacunas. Y hermano, teníamos que andar con mucho tiento. Y luego, fíjate, empezaron a venir las vacunas. Dice la palabra de Dios, he aquí yo os enviaré sanidad y medicina. Ahora fíjate, sanidad viene de parte de Dios y medicina viene a través de las vacunas. ¿Cuánto pueblo ha obedecido a Dios de vacunarse? Esa ha sido la voluntad de Dios, que te vacunes. Hermano, porque dice su palabra que Él enviaría sanidad y medicina. La palabra de Dios es medicina a tus huesos. Pero también una vacuna es medicina, hermano. Y Dios la envió. ¿Cuántos obedecieron a ponerse la vacuna? Pero ¿sabes qué pasa con los razonamientos? No, es que yo no esto, yo no lo otro, yo no aquí. Siguen los razonamientos ahí y no está la voluntad de Dios en ti. Hay muchos hermanos que se han enojado conmigo y por eso se dejaron de congregar. Pastor, yo no me voy a vacunar. ¿Por qué? Y arremetieron, hermano. Le dije, Dios no lo está forzando. Porque Dios a nadie obliga. Porque para obedecer a Dios se necesita desearlo y querer hacer la voluntad de Dios. Y debe ser un agrado hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, hermano, en nosotros. El pueblo de Dios goza del Espíritu de Cristo en nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, hermano, sabes que entra el Espíritu de Cristo en tu espíritu y por eso se hace perfecto. Por eso puedes tener una comunión con Dios, porque entró Cristo y restableció, hermano, ordenó tu espíritu. Aleluya. Y amado hermano, ¿para qué crees que entra el Espíritu de Cristo? Para que venga un fruto. Y el fruto dentro de todo es la obediencia, hermano. Aleluya. ¿Y cuánto pueblo en sus razonamientos no ha querido obedecer a Dios? Porque no se somete a la voluntad de Dios.
Hermano, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y por eso te dije, vamos a Josué capítulo 5. Mira, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que andar 40 años en el desierto? ¿Y por qué Dios te dejó este pasaje a ti y a mí para que lo miráramos como un ejemplo? Y sabes, para que tú digas, para que no me pase a mí lo mismo. Josué capítulo 5 y versículo número 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ¿cuánto? 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que se las iba a dar a ellos, hermano. ¿Sabes qué significa la tierra prometida, hermano? Es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Los cristianos de hoy en día tenemos derecho a heredar. ¿Cómo heredamos, hermano? Obedeciendo a la voluntad de Dios. Si el Señor trajo sanidad y medicina, hermano, este biológico que le llaman, esta vacuna, tiene un propósito y viene de Dios. ¿Por qué tienes que estar pensando que es el hombre? ¿Por qué tienes que estar pensando de dónde surgieron esos pensamientos si no vienen de Dios? Mira, a los que nos dio COVID podíamos haber dicho, a mí ya me dio, ¿yo para qué me vacuno? Pero cuando voy a buscar a Dios, Él me dice, tienes que ver por el bien de la iglesia. Vas a ver por tu bien, muy bien, pero también vas a ver por el bien de la iglesia. Vacúnate. Porque había temor, hermano. Pensábamos que el vacunarnos nos iba a traer consecuencias graves. No pasó nada, hermano. ¿Sabes por qué no pasó nada? Porque obedeces. Alguien que obedece está cubierto. El que no obedece no está cubierto. Tenemos que entender eso, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hermano, y para vacunarse tú tenías que haber orado. Porque algunos, hermano, nos combinaron 2 vacunas. Mira, a mí me pusieron la Sputnik V y para refuerzo me pusieron el AstraZeneca, hermano. Y sabes, yo oré y le dije, hágase tu voluntad, lo que tú dispongas. Dios sabe lo que es mejor para sus hijos. Tú no, hermanos, tú no sabes lo que es mejor para ti. Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros. Hoy se vacunó mi hija Daniela con el refuerzo y a ella le tocaron las 3 Sputnik V. Y entonces le digo, hija, agradecida con Dios, Dios sabe por qué te pusieron a ti las 3. Hermano, y nada de que estar preguntando, ¿y por qué? No, hermano. Nuestra confianza en quién está puesta. Mira, yo no confío en la vacuna, confío en Dios, pero me someto. Porque Él dijo, yo traigo sanidad y medicina. Hermano, qué trabajo nos cuesta entender la voluntad de Dios, porque están ahí los razonamientos queriendo, hermano, yo siempre les diría, ¿que tú eres más sabio que Dios? No. La sabiduría viene de Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando no se hace la voluntad? Estás en el desierto. Y por eso se vaga, hermano, mucho tiempo en el desierto. Mira lo que tuvieron que vivir el pueblo de Israel, 40 años. ¿Sabes cuánto duraba su travesía a la tierra prometida? Se dice que alrededor de 13 días. Unos dicen que 11, otros 15, otros. Hermanos, solo tenían que caminar, ponle tú 20 días. Y 20 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Por no
no hacer la voluntad de Dios, por no obedecer. Iglesia, Dios te ama. Y Él busca que en este tiempo difícil, hoy escuché una noticia, hermano, que la OMS está diciendo que nos preparemos porque viene una hambruna. ¿Por qué? Por causa de la guerra de Rusia. Porque se están encareciendo las cosas. Hermano, y cuando tú oyes esas noticias, mira, tú buscas a Dios. Amén, Señor. Hermanos, Sí. ¿dónde está tu voluntad? ¿En las cosas de Dios o en los razonamientos? Fíjate que la voluntad de Dios tiene que ver mucho con la obediencia. Te voy a poner otro ejemplo. Josué 24, hermano. ¡Ah, qué pueblo de Israel! Yo creo que el pueblo de Israel, hermano, tiene mucho que ver con estos dos hijos, hermano. A todo decían que sí, sí, vamos a obedecer, pero a la hora de la hora, hermano, no obedecían. Porque siempre eran sus razonamientos los que les terminaban convenciendo, hermano. Fíjate cuál fue la instrucción de Dios a través de Josué. Josué 24, 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Hermano, ¿qué estaba pasando con Israel? Es que querían tener otros dioses ajenos. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿sabes qué son esos dioses ajenos? Aquellas fiestas que todavía celebramos como mexicanos, en donde ahí parece que nos ponen un altar, hermano, y tenemos que celebrar el 10 de mayo, y tenemos que celebrar el Día del Papá, y tenemos que celebrar Navidad. Esos son altares a dioses ajenos. Iglesia, y dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y mira lo que hizo el pueblo, 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Fíjate, lee con detenimiento el libro de Josué y luego pásate a Jueces. Y vas a ver cómo aquí están diciendo que iban a obedecer, pero en el libro de Jueces ya no obedecieron. ¿Cuánto tiempo duraba su obediencia? Iglesia, la obediencia a Dios no es un solo acto, es un camino. ¿Quién te trazó ese camino? Cristo. Cristo obedeció desde el principio hasta el fin. Aleluya. Los hijos de Dios tenemos que obedecer día a día, rendir nuestra voluntad, hermano. Amén, Señor. ¿A quién se la rendimos? A Dios. Dios quiere que las palabras del salmista, el hacer tu voluntad es mi agrado. Así podamos decir todos. Hermanos, te voy a llevar a que podamos entender lo que quiere decir la palabra obediencia. Te voy a presentar una diapositiva. Ahí viene lo que es la palabra obediencia. ¿De dónde viene? Viene de un original en griego, upakoe, así dice que es upakoe. Es la última diapositiva, hija. Y mira, te lo voy a presentar para que veas qué quiere decir obediencia. ¿Y por qué Dios te presenta? Esta es mi voluntad. Ahora quiero que obedezcas. ¿Cómo se le hace para obedecer? Te voy a presentar la palabra para que tú puedas decir, esto es lo que Dios quiere de mí. Claro, hermano. Vamos a ver. Obediencia, hermano, viene del original que es upakoe. H-U-P-A-K-O-E. Y se divide en dos la palabra. De upo quiere decir debajo. Y akouo quiere decir oír. Fíjate bien cómo se divide la palabra. Y dice debajo y oír.
Entonces, la palabra, tercer puntillo, significa escuchar atentamente. ¿Sabes que alguien que obedece escucha atentamente la voz de Dios? Vamos a decirlo así, upakoe quiere decir escuchar con atención lo que Dios te está hablando. Cuarto puntillo, es oír con sumisión. ¿Cuántos de nosotros oímos con esa sumisión? Condescendiente, asentimiento y acuerdo. Fíjate lo que significa la palabra obediencia. Oír. ¿De dónde viene la sumisión? ¿Te acuerdas que Cristo fue sumiso? La Biblia te habla de la sumisión, de someternos, del sometimiento. Y esto tiene que ver mucho con la voluntad, hermano. Pero fíjate bien, vamos al quinto puntillo. Se usa para designar la obediencia en general. Siguiente puntillo, la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto quiere decir upakoe, obediencia a los mandamientos de Dios. Y por último, y la obediencia a Cristo. Hermano, si tú pones atención, ¿has visto lo que dice Juan 10:10? ¿Qué es entonces obediencia? Hermano, oír con sumisión. Estoy sometido a ti, mi Señor. Por eso escucho tu voz que está en tu palabra, la Biblia, y voy a hacer lo que tú me dices. Asiento con mi cabeza y digo, sí, Señor, esto es lo que voy a hacer. Ese es asentimiento, hermano. Estar de acuerdo con Dios. Eso es obediencia, hermano. Voy a pedir que me vean, hermano. Vamos a Juan 10, hermano. Yo te dije, Juan, ¿qué dice Dios en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, hermano? Dice que las ovejas saben oír su voz. Sí, hermano. Dios nos habla muy, muy, muy claro. Jesucristo nos habla, hermano, aquí en estas palabras. Así es que te encargo que leas todo Juan 10 para que veas. Vamos a ver el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No es cuánto sabes de Dios, cuánto conoces a Dios. Y mira, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjate ahora, ¿cómo habla el Señor? También tengo otras ovejas que no eran del pueblo de Israel, hermano. Que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál es la característica de las ovejas de Cristo? Que oyen la voz de Dios. Hermano, tienes que hacerte una pregunta diario: ¿a quién estás oyendo? ¿A tu conciencia, a tu parecer o a la voz de Dios? Hermano, cuando sientas titubear, párate, clama en lenguas y dile al Señor, ubícame con tu palabra. Y va a venir la palabra de Dios y te va a decir, esta es mi voluntad. A veces tomamos decisiones porque nos enojamos, porque nos airamos, porque, hermano, yo no pensaba esto, y de repente vienen cosas, hermano, y entonces, ¿por qué tomamos decisiones que están fuera de la voluntad de Dios? Muchas mujeres han dicho, es que si yo no tengo un hijo y cuando yo me quiera casar y ya rebase la edad, hermano, ¿no confías en la bondad de Dios? Que Dios puede mantener los óvulos de la mujer muy sanos para cuando tenga que procrear. ¿Por qué tenemos que pensar a veces como todos los seres humanos? No, es que la edad para que la mujer pueda tener hijos es hasta los 35 años. Hermano, ve a Sara.
Sara, ¿a qué edad tuvo a su hijo? A ver, ¿y nació retrasado? Entonces, ¿por qué a veces nos ganan los pensamientos, iglesia? Esos son razonamientos del mundo. Aquí dice la palabra lo que Dios puede hacer para ti. Sí, Señor. Iglesia, ya te mostré lo que es obedecer. Oír con sumisión, sometidamente, la voz de Dios. ¿Sabes qué característica tienen las ovejitas? No sé cómo. Un día nos invitaron a comer barbacoa, hermano, y el hermano me dijo, ¿quiere ver cómo preparo la barbacoa? Y le dije, no, hermano, dije, es que necesito que usted vea cómo voy a preparar. ¿Por qué? Porque usted es pastor. Y le dije, bueno, ¿qué me va a enseñar? Me dijo, voy a matar al corderito, voy a matar a la oveja. Dije, uy, enfrente de mí. Hermano, no sé cómo, no sé por qué, pero la ovejita sabe hasta cuándo va a morir. Fíjate que se la trajeron y toda la cosa, y no sé qué presiente, no sé qué siente la ovejita, pero dobla sus patitas y baja la cabeza. Y el hombre, ¡fum! ¡Qué sometimiento! Tú dices, no, porque yo no quiero comer eso. Amado hermano, este hermano me dijo, mire cómo son las ovejitas. Obedientes. ¿Cómo deben ser las ovejas de Cristo, mi hermano? Son ovejas que oyen con sumisión la voz de Cristo y callan todas las voces que hay por ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Solo debemos oír ¿qué? ¿Qué voz estás oyendo, iglesia? ¿Tu voz? ¿La de tus razonamientos o la voz del Señor? Gracias, Señor. Fíjate cómo Dios sigue ampliando su misericordia. Amén. Sí. Porque Dios es un Dios de eterna misericordia, iglesia. Aleluya, Señor. Está buscando que muchos voluntariamente se sometan a la voluntad de Dios. La voluntad tiene que ver con un deseo, hermano, con un querer. Hermano, Efesios capítulo 5. ¿Qué nos pide Dios? Pues vamos a la palabra. Efesios capítulo 5, hermano, y versículo número, vamos a ver desde el 15, para que podamos entender perfectamente esto. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis. Él quiere que pongamos atención en cómo es nuestro andar. Y dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un necio, hermano? Un necio, hermano, hace lo que quiere, lo que piensa, lo que siente. Y un sabio busca la sabiduría de Dios. 16. Aprovechando bien el tiempo. Hermano, ¿cómo el tiempo que te queda libre, cómo lo aprovechas? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo son los días? ¿Qué días estamos viviendo? Días malos. Y la iglesia debe estar buscando y aprovechar bien el tiempo. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino que, dice la Biblia, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Mira lo que dice el 18. No te embriagues con vino. ¿Y por qué pone el ejemplo del vino? Porque el vino, cuando entra a un cuerpo, lo embriaga. ¿Qué es embriagar? Que pierde el sentido, hermano. ¿Sabes qué hace una persona que está borrachita? Piensa que está caminando derecho. Y los que lo vemos, ¿cómo está caminando? Todo tambaleante y él cree que está caminando derecho. Hermanos,
Dice la palabra, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siendo llenos del Espíritu Santo, hermano. La iglesia de los Hechos recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿sabes que volvieron a ser llenos del Espíritu? Hermano, ¿qué quiere decir? La voluntad de Dios es que la iglesia esté siendo llena del Espíritu Santo constantemente. 19. Mira cómo debe ser nuestro hablar. Hablando entre vosotros con salmos, la palabra escrita, con himnos, aquellos cantos que fueron inspirados por Dios, y cánticos espirituales. Son los cánticos que puedes cantar en lenguas. Aleluya. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la voluntad de Dios, iglesia. ¿Tú a quién estás sometido? Aquellos que no se congregan, ¿a quién están sometidos? Muchos dicen, ¿a Dios? ¿Sabes que Dios para eso levanta autoridades? Sí, hermano. ¿Estás dándole gracias a Dios? Dice, por todo al Dios y Padre. Que te quedaste sin agua, gracias Dios. Sí, Señor. ¿Por qué solamente damos gracias cuando todo va bien? ¿Por qué no sabemos dar gracias cuando algo no está bien, hermano? El día que nos dio COVID a la familia, hermano, de veras que uno se queda pensando, ¿qué pasó? Pero me dice el Señor que solamente me vas a dar gracias cuando todo va bien. Y empecé a llorar y le dije, no, mi Señor, también te doy las gracias. Aleluya. Fue muy difícil el COVID, hermano. Fue muy difícil ese mes y medio que tuvimos que atravesar. Pero en medio de ese tiempo, tú buscas hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes que en medio de ese tiempo me dio COVID igual que a mi hermano Javier, a mi hermano Edmar? Y él se estaba muriendo en el hospital. Yo no lo sabía, pero a medianoche con todo y mi dolor y mi temperatura y todo, hermano, me decía el Señor, levántate y vas a interceder por tu hermano Edmar que está en el hospital, ¿verdad? Y él estaba intubado, hermano, y una noche me dijo, háblale en el espíritu, como si estuvieras en el hospital, ve en el espíritu, hermano, y tuve que obedecer al Señor y tuve que ponerme como si estuviera frente a la cama de él y decirle, levántate, Edmar, no es tiempo de morir. Aleluya. Aleluya. Y me cuenta Edmar que él oyó la voz de Dios que le dijo, levántate. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso despertó al otro día. Bendito Señor. Amén. Hermano, Gloria al Señor. los médicos se sorprendieron. Fíjate, Edmar estaba aquí en una cama. El hombre que estaba aquí llevaba 30 días intubado y no podía despertar. El que estaba de su lado derecho, 15 días y tampoco podía despertar. A él lo están recién intubando, hermano, y solamente fueron, creo que 4 días. 7 días intubado. Y despertó, hermano. Los médicos ya le habían dicho, familiares, pues creo que mejor háganse la idea. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios aun cuando hay enfermedad? Imagínate lo que sentí cuando Edmar me habla por teléfono, porque después de un mes, hermano, puede tomar su teléfono, él se quedó sin voz porque al meterle el tubo para intubarlo, hermano, le lastimaron la garganta y él quería hablar y no podía cuando le quitaron. Pero hasta que recuperó la voz, él me habla. Cuando él me habla, hermano, yo me suelto llorando y le doy la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se hizo la voluntad de Dios y no la nuestra, no la del hombre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hermano, ¿qué es lo que Dios, cómo está llevando a su pueblo en este tiempo? Vamos a cantar, hermano. Cántale otro canto, hermano. Rinde tu razón. Y regresamos para ir. Recuerda que el tema que estamos viendo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es que obedece? ¿Cómo es que podemos hacer la voluntad de Dios? A través de la obediencia. No hay otra manera, hermano.
y debe ser con agrado. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ánimo, hermanos. Amén, Señor. Dios te ama. Cántale al Señor. Quiero caminar siempre contigo y tocarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en Cristo. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque Cristo me carga mi tierra. Porque Cristo me carga mi Cristo. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó.
este día, dice el Señor, yo te muestro un camino muy excelente. Y ese camino excelente es mi amor. Es el amor que yo he derramado en toda mi iglesia. Pero ese amor debe dar fruto en 4 dimensiones, en 4 direcciones. Yo te muestro el camino excelente. ¿Sabes que el obedecer tiene que ver con el amar? Si tú me amas, dice el Señor, entonces obedece. Para eso te mostré mi amor, mi camino excelente. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Aleluya. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Mira, Dios no quiere que digas, ¡ay, qué bonito canto! ¡Ay, qué bien está la palabra! Hermano, tal vez lo puedes decir, pero Dios quiere que obedezcamos, que hagamos su voluntad. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Otro ejemplo, hermano. ¿Qué es? ¿Por qué Dios nos dejó esto, hermano? ¿Qué le pasó al rey Saúl? El rey Saúl creía que obedecía a Dios, pero realmente obedecía a sus razonamientos. Y la Biblia te deja estos pasajes para que no te pase lo mismo. ¿Qué dice? Primer libro de Samuel, capítulo 15 y 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ve cómo recalca Dios la palabra 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl tuvo su oportunidad de obedecer, pero no quiso. ¿Qué le ganó? Su obstinación. Por eso dice aquí obstinación. ¿Qué dice el Señor? Lo único que hizo el rey Saúl fue desechar la palabra de Dios. ¿Sabes qué dicen hoy muchos? Es que estamos en la gracia, y por pensar que están en la gracia, pueden desechar la palabra de Dios.
¿Qué es desechar? No tomarla en cuenta, no obedecerla. Hermanos, ¿en qué se complace Dios? En obedecer. En que prestemos atención. En que tengamos cuidado con la rebelión. ¿Qué es la rebelión, hermano? Cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es rebelión. Negarnos a hacer la voluntad de Dios. Y mira cómo termina. Por cuanto tú desechaste. ¿Por qué Dios dejó este pasaje? Porque quiere que no desechemos la palabra, su palabra. Porque esta palabra es tan bendita, hermano. ¿Sabes que cuando tú obedeces a la palabra, lo único que va a venir es bendición? Y eso no quiere decir que ya no va a haber pruebas. Porque muchos piensan, bendición, ya no voy a tener pruebas. No, hermano. Las pruebas son para crecer. Las pruebas son para madurar. Las pruebas son para ver qué hay en tu corazón. Hechos 5:32, hermano. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Acuérdate, el libro de los Hechos es el modelo para ser esa iglesia verdadera, hermano, que Dios quiere que seamos. Hechos, capítulo 5. Yo te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios. No sueltes la palabra de Dios. Muchos dicen, es que estoy muy cansado y hoy llegué cansado. Hermano, haz a un lado tu cansancio y llénate de la palabra. Aleluya. Y también llénate del Espíritu Santo, hermano. En el nombre de Jesús. Hechos 5:32. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes a quién da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Tú ya tienes el Espíritu Santo? Bueno, pues entonces, ¿para qué fue puesto el Espíritu Santo en ti? Para obedecer, hermano. Cuidado con tus razonamientos. Te voy a decir algo. Dios quiere que puntualice lo siguiente. Los razonamientos a muchos le están ganando. El yo pienso, el yo creo, el yo siento. Hermano, dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir propia opinión? En tus sentimientos, en tus emociones, porque ante eso rindes tu voluntad. Yo te dije, hay mujeres y hay varones que han dicho, es que tengo derecho a ser feliz. Y hay mujeres que han dicho, como tengo derecho a ser feliz, bueno, voy a tener un hijo sin casarme. ¿Y cómo, en qué calidad nace un hijo cuando una mujer no se casa? Hermano, ¿verdad? Hoy en día los estilos de vida, bueno, pues vamos a vivir juntos y si resulta bien y si no, hermanos, estás fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que, hermano, tú obedezcas. Y tengo que aclarar algo, la iglesia no casa. Quien celebra un casamiento es el registro civil. Muchos piensan, ¿verdad?, que se casan cuando un pastor los ora por ellos. No, hermano. El pastor solamente hace que la bendición de Dios venga porque ellos ya fueron a un registro civil y se casaron. Es para bendecir la unión solamente. La palabra de Dios dice, lo que Dios ha unido, jamás lo separe el hombre. Otra voluntad de Dios, hermano. Otra voluntad de Dios. Amén. Hay un tema que habla de las voluntades de Dios, hermano. Y vamos a estar hablando. Pero yo quiero que entiendas, hermano, todo este panorama que estoy dando, hermano, es la iglesia en este tiempo, ¿qué debe estar haciendo? La voluntad de Dios. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? En obediencia. ¿Qué es obediencia? No es un acto, es un camino. Es unir cada día delante de Dios, hermano. Pablo tuvo que exhortar, Gálatas capítulo 3, mucho a los cristianos de ese tiempo, hermano. ¿Por qué? Mira, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Por qué estas cartas se quedaron, hermano? Pues porque quiere que pongamos atención en que estas cosas no nos pasen, iglesia. Gálatas capítulo 3
y versículo 1. Fíjate cómo les tiene que decir Pablo a los Gálatas, Gálatas, insensatos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra insensatos? Locos. ¡Ay, qué feo! ¿Quién os fascinó? Es como decir, ¿quién te engañó? ¿Quién te metió ideas para no obedecer a la verdad? ¿Cuántas doctrinas se están filtrando en la iglesia de Cristo? Doctrinas que no son de Cristo, hermano. Ahorita hay una doctrina en donde muchas iglesias lo que están haciendo es ya no se congregan en domingo, se congregan en sábado y empiezan desde el viernes a las 6 de la tarde. Eso lo hacían los judíos, hermano. En el Antiguo Testamento. Hoy tenemos, gracias a Cristo, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿cómo nos movemos la iglesia? En el Espíritu. Y por eso guardamos el día del Señor, que es el domingo, hermano. Y dice, ¿quién os fascinó, hermano, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y tiene que hacerles preguntas Pablo. 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Empezaron a caer en enseñanzas donde tenían que circuncidarse porque solamente así venía la gracia. No, hermano. Cuando Cristo viene, muere y resucita, viene la gracia, hermano. ¿Y para quién es la gracia? Para el cristiano dócil, obediente, que sabe oír con sumisión. Eso es obedecer, hermano. Efesios capítulo 6 y versículo número 5. Hermano, te estoy mostrando muchos pasajes en donde habla de la voluntad de Dios y en donde habla de la obediencia, hermano. Efesios capítulo 6 y versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como con temor y temblor. Temor y temblor son las características de la salvación. Alguien que es salvo en Cristo Jesús, hermano, y que vive en la gracia, tiene que estar trabajando en un trabajo con temor y temblor. Y yo ya te he explicado lo que es el temor y lo que es el temblor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjate bien. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hermano, no agrades a los hombres. O no quieras hacer tu trabajo para que digan, ¡ay, qué buen trabajador eres! Tienes que hacer el trabajo porque Cristo te está viendo. No agrades al hombre, agrada a Dios. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Fíjate cómo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Pero también está la otra parte, versículo número 9. Y vosotros, amos, es decir, los jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Cuántos jefes dicen? Y te voy a correr, y te voy... Hermano, un jefe cristiano, ¿cómo debe liderar? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿A quién le está hablando? Está hablando de la voluntad cuando somos siervos o cuando somos jefes. Hermano, ¿sabes que Dios abarca todas las áreas? Seas hijo, seas padre, seas hermano, seas trabajador, seas jefe. Hermano, la Biblia te va a ayudar en todo. ¿Para qué? Para que estemos en la voluntad de Dios, hermano. Colosenses 3:22. Aún estando en tu trabajo, tú puedes hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo? Cuando vives la palabra. Siervos, Colosenses 3:22, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, fíjate, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién, hermano? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, hay mucho que hablar. Se ha acabado el tiempo, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué levantó una iglesia? Para que en esa iglesia se cumplan 3 propósitos. 1, que seamos habitación. ¿Y sabes cómo es que podemos ser habitación? Cuando nos movemos en los dones espirituales que Dios ha establecido en la iglesia. Fíjate, 1, habitación. 2, revelación. Dios quiere manifestarse en su revelación, hermano, revelarnos sus secretos. Y, hermano, por último, propagación. Que propaguemos la palabra de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios para este tiempo. Iglesia. Iglesia. Tenemos que buscar a Dios y hacer su voluntad. Obedeciendo. Solo te estoy mencionando los 3 propósitos de la iglesia, pero tienen que ver con los dones espirituales. Hermano, la semana que viene vamos a continuar, primero Dios. Hermano, estamos creyendo que pronto nos vamos a congregar ya presencialmente. Hermano, tenemos que estar en el nombre de Jesús, dando pasos firmes. Te invito a que le creas al Señor, hermano. Tenemos el mes de abril para empezar ya a congregarnos en el templo. Ahorita, hermano, Dios nos dé sabiduría. Acuérdate que para poder congregarnos necesitamos cubrir 15,000 pesos. Y estamos creyendo a Dios que Dios puede enviar eso y más. Pero tenemos que creer y dar pasos de obediencia, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por el poder de tu amor. Gracias por el poder de tu palabra también. Porque dice tu palabra que esta no vuelve vacía, Señor, sino cuando se nos predica hay un fruto, hay un propósito. Padre, yo te ruego que tu iglesia podamos dar pasos firmes de obediencia en tu voluntad, Señor. Que podamos decir como el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque tú eres mi Dios. Y que también podamos decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermano, levanta tus manos. Cada día ríndete al Señor. Cada día dile, aquí estoy, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Antes de salir a trabajar, iglesia, no salgas corriendo porque tienes que ir a tu trabajo. Detente ahí en la puerta de tu casa, ora y dile al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Dios es el que mira tu corazón, iglesia. Él ya te enseñó y te está enseñando cuál es el camino correcto. Que Dios te dé sabiduría, te dé gracia, te dé unción, para que siempre estemos en la voluntad de Dios. Solo dile a Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque me estás mostrando cuál es tu voluntad, Señor. Padre, se ha guardado en mi corazón esta palabra para que haya fruto, el fruto que tú quieres.
en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, eres muy amada. Dios te está cubriendo y te está guardando, te está rodeando. Pero acuérdate, hay una voluntad que es la de Dios y solo es a través de la obediencia. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo, transmisión 10:30 de la mañana. Hay algunas familias que están viniendo en lo que nos congregamos, hermano. Si tú quieres venir, avísame y los estoy recibiendo. Ahorita nos acompañan 2 hermanas muy preciosas, así es que hay quien puede venir en jueves, hay quien puede venir en martes, solo necesito que me digas, y el domingo también, ¿verdad? Esperemos en Dios que pueda ya ser el último de este tiempo para que ya nos veamos en el templo. Pero tenemos que actuar en obediencia y en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Cuídate, sigue obedeciendo ahorita. No digas, estamos en semáforo verde. No, mi hermano. Hay que seguir las indicaciones para que Dios te mantenga en salud. Bendiciones. Aleluya.